Hola a todos. Bueno, vamos a hacer en este video un repaso rápido de lo que vimos en Derecho Administrativo. Vamos a enfocarnos en la parte de los elementos del acto administrativo. ¿Sí? Veíamos que el acto administrativo debe tener ciertos elementos para poder considerarse como tal. Es decir, ¿qué hace un acto administrativo? Lo que es. La respuesta es que reúne estos elementos. Teníamos dos elementos básicos de clasificación doctrinal, es decir, esto se usa para distinguir a todos los actos administrativos independientemente de qué ley nazcan. Entonces, cualquier acto administrativo que se le quiera considerar como tal debe de nacer de una ley y la ley debe contemplar estos requisitos para que sea acto administrativo. Los requisitos de legitimidad y los requisitos de mérito. Los requisitos de legitimidad veíamos elementos del acto administrativo que tienen que ver con su validez, con su nacimiento y con su eficacia. Cuanto a los elementos de mérito, deberíamos de ver si con el acto administrativo que nace se cumple con la naturaleza en sí de los actos administrativos, es decir, si son oportunos, si son realmente necesarios para satisfacer las necesidades colectivas, es decir, de si con ese acto administrativo de verdad se está llevando a cabo la satisfacción de las necesidades del pueblo, o si de verdad, aunque reúna todos los requisitos de legitimidad, es decir, para ser válidos, en realidad es un elefante blanco, no nos sirve para nada, no sirve para satisfacer las necesidades de la población. ¿Ok? Veíamos que los requisitos de legitimidad se dividían en sujeto emisor del acto, objeto, motivo, fin determinante, fin o finalidad y forma. Cuanto al sujeto emisor del acto, teníamos que todo acto administrativo debe de provenir de un órgano del Estado, que va a actuar a través de un servidor público, lo que es un órgano institución y un órgano persona. Veíamos que el poder ejecutivo, ya sea federal o sea estatal, se ejerce por medio de una sola persona, es unipersonal, y que esa persona delega sus facultades a otras que están dentro de la administración pública para poder desempeñar válidamente el poder ejecutivo, porque pues, que el presidente o el gobernador no son omnipresentes. Entonces, veíamos que el cúmulo de facultades que tenga, que la ley le conceda a los órganos del poder público es la competencia, es decir, es el poder para realizar ciertas atribuciones que la ley les concede. Veíamos que está dividida en territorio, grado y cuantía, que la cuantía aquí en administrativo no se utiliza, sino que se divide en territorio y en grado y materia sobre todo. ¿Por qué? Porque se desprende del presidente o del gobernador una cierta facultad que se le delega a otro órgano, otra institución, a otro servidor público para que lo ejerza en razón del territorio, es decir, de una circunscripción eh, territorial delimitada, un estado, una región, etcétera, a través de la materia, es decir, por ejemplo, lo veíamos en materia de salud, el presidente delega sus facultades a la Secretaría de Salud y al secretario de Salud. Entonces, en materia de educación, las facultades, la competencia que tiene el presidente se la va a delegar al secretario de Educación, a la Secretaría de Educación, etcétera. Entonces, la competencia es esa parte del poder público que pueden ejercer los órganos de la administración y cómo va a estar delimitada y cómo va a estar dada según cada ley. La competencia se la va a otorgar la ley. La competencia al órgano institución y al órgano persona, al servidor público, la misma ley va a determinar qué competencia tiene, es decir, cuáles son sus facultades, qué es lo que puede hacer. Y entonces vamos a tener que la competencia va a estar fundada en la ley y también las facultades del servidor público, pero el servidor público es nombrado
por quien ostenta el poder ejecutivo o por alguien a quien el titular del poder ejecutivo le dio esa facultad de a su vez nombrar servidores públicos. Entonces siempre cuando se actúa debe estar justificada la competencia del órgano institución y la competencia del órgano persona a través de decir de dónde sale su nombramiento como servidor público, quién se lo dio, qué vigencia tiene, etc. ¿Ok? Y este órgano emisor del acto va a expresar su voluntad, es decir, va a manifestarse la realidad a través de ciertas cosas, a través de hacer ciertos actos que van a estar delimitados por la ley, es decir, cómo se va a manifestar ese órgano emisor del acto, cómo voy a comunicarme con las personas que gobierno, cómo voy a expresar los actos administrativos conforme a lo que establezca la ley, ya sea por escrito, por medio de señales, por medio de imágenes, etc. Y vimos que cómo se expresa la voluntad de un acto va a estar la voluntad de un órgano va a estar determinada por la ley. ¿Ok? Cuanto al objeto, que es la base de la relación que se crea por la emisión del acto, es el derecho que se otorga o la obligación que se le impone al destinatario del acto administrativo. Y veíamos que hay un objeto directo que es el derecho que se crea y un objeto indirecto que es sobre los bienes o sobre las personas que recae. Por ejemplo, en el acto que vimos que se imponía, que se recurría a una multa y que el SAT en ese caso no la consideraba como ilegítima y se confirma que se impone la multa. ¿Cuál es el objeto de ese acto administrativo? Resolver que la multa es válida. Y de la multa en sí, ¿cuál será? Pues imponer la multa, imponer la obligación. En una concesión, ¿cuál será? Otorgar el derecho de concesión. ¿Cuáles son los objetos indirectos? Por ejemplo, la concesión. Si es una mina, el espacio territorial, la mina en sí, la tierra, etcétera, los materiales. Vimos que entonces el objeto es la base de la relación, el derecho que se crea, la obligación que se impone, sobre qué recae el contenido, la materia del acto administrativo. Vemos que debe ser determinado, determinable, o sea, debe de precisarse con toda su extensión de qué se trata, ¿sí? Debe de estar la concesión de uso de suelo habitacional de esta manzana, de este lote, etc. La imposición de una multa de tantos pesos y centavos. Todo que se resuelve que sí o que no a la petición que hizo esta persona. Así debe estar determinado o puede ser o determinable. O sea, cuando se ejercen facultades discrecionales debe haber un límite máximo y un límite mínimo y después se debe de determinar. ¿Ok? Que sea física y jurídicamente posible, que pueda existir en la realidad y que las leyes permitan hacerlo, ilícito, que sea pegado al derecho. El motivo fin determinante son las causas que originan la imposición del acto administrativo, es decir, son los antecedentes, son lo que llevó a que se expida ese acto administrativo. Por decir, a que una persona mete una solicitud, reúne ciertos requisitos, los cumple, y se emite el acto. Todos esos pasos previos a que se emitiera el acto, los requisitos que se llenaron, lo que otorgó la persona, etcétera, son los motivos del acto, la petición en sí. Por ejemplo, la multa es que una persona incumplió un deber que estaba establecido en la ley. Eso es el fin, eso determinante, ese es el motivo, son las causas. No confundir con la motivación, que son las razones por las que los fundamentos se aplican en el acto administrativo. El motivo fin son las causas, ¿sí? El fin o finalidad siempre va a ser perseguir el interés público. Y el fin o finalidad también es como un límite a lo que pueden hacer los órganos de gobierno. Es decir, no se pueden pasar de satisfacer el fin o finalidad que es el interés público. No pueden hacer actos administrativos para satisfacer necesidades personales que no competan a el interés colectivo, es decir, hacerlo de manera egoísta, ilegal, etcétera, para satisfacer ciertas cosas. El fin o la finalidad siempre va a ser satisfacer necesidades individuales o colectivas para generar un bien social, ¿sí?
pero es un límite a lo que pueden hacer. Y la forma es cómo se deben de expresar los actos. La forma tiene que ver con el principio de legalidad, de que los actos administrativos tienen que estar siempre basados, fundados en alguna ley. ¿Por qué? Porque el artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué es esto? Que la autoridad solo puede hacer lo que le está expresamente permitido. ¿Y dónde van a encontrar la autoridad, los órganos del Estado, el Poder Ejecutivo? Lo que puede hacer es las leyes. Entonces, los requisitos del acto administrativo, los elementos del acto administrativo deben de estar siempre en una ley y derivar de una ley. Si no se hacen conforme a la ley, si no se hacen según la forma que establezca la ley, no pueden ser válidos, no pueden surtir sus efectos, no son legales o no tienen los elementos mínimos para existir. Entonces, no se confundan con esto. Todos los actos administrativos reúnen estos requisitos, pero todos estos requisitos van a estar plasmados en cada ley de la cual van a emanar los actos administrativos. Si un órgano federal emite un acto administrativo, nos vamos a tener que ir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pero si un órgano federal tiene su propia ley con sus propios requisitos, nos tenemos que ir a esa ley porque es una ley especial y va a tener todos estos requisitos, todos los de legitimidad y los requisitos de mérito. Va a tener competencia, voluntad, objeto, motivo, fin y forma. Y van a estar en un artículo determinado o en varios de cada ley. Entonces, todo esto es una clasificación doctrinal. Todos los actos administrativos, independientemente de la ley, van a tener esto para ser actos administrativos. Era un acto administrativo, es la expresión de la voluntad del Estado a través de un órgano de la administración pública y que para ser válido debe contar con todos los elementos que le exige el orden jurídico para que se forme y para que exista. Entonces, un acto administrativo debe de nacer de los requisitos, de los elementos que establezca cada ley. Y vamos a tener distintos elementos. Los elementos de existencia, de validez y de eficacia. Los elementos de existencia son los mínimos para que nazca. Los de validez son aquellos que lo van a hacer legítimo, es decir, apegado al derecho legal. Y los elementos de eficacia son de cómo, y así existiendo y siendo legítimo, es decir, que pueda surtir sus efectos, cómo van a afectar al destinatario del acto, cómo van a afectar la realidad, cuándo surten sus efectos, cómo se van a llevar a cabo, cómo pueden de verdad causar un efecto. Esos son los elementos de eficacia. En varias leyes y varios autores distinguen entre elementos y requisitos. Los elementos son los de existencia, según esos autores, y los requisitos son los elementos de validez y de eficacia. ¿Sí? Entonces, cuando se dice requisitos, se refiere a los elementos de validez y de eficacia. Y cuando se dice elementos de existencia, de validez y de eficacia, no estamos haciendo una distinción. Ok, entonces, dijimos que todos estos elementos están plasmados en la ley y nacen de la ley. Entonces, en cada ley administrativa va a tener los elementos mínimos para que sus actos puedan existir, surtir efectos y ser legales. En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice que todos los actos administrativos de la Administración Pública Federal deben de tener todos estos requisitos. En este artículo encontramos mezclados elementos de existencia y elementos de validez. No los distingue el código. La ley federal no nos va a distinguir. Y toda la clasificación doctrinal, es decir, el sujeto emisor, la competencia, la voluntad, el objeto, el fin y la forma, la vamos a encontrar establecidos en varios de estos artículos. Entonces, por ejemplo, la fracción 1, ser expedido por órgano competente a través del servidor público, se refiere a la competencia. La fracción 2, tener objeto que puede ser materia del mismo, determinado o determinable, se refiere al objeto. Cumplir con la finalidad de interés público sin que puedan perseguirse otros fines distintos, se refiere a la finalidad. Ser constar por escrito y con firma autógrafa de la autoridad que los pida, salvo aquellos casos en que la ley autoriza otra forma de expedición, se refiere a la forma. Es decir, que sean por escrito y con la firma autógrafa, también nos referimos al sujeto emisor del acto. Estar fundado y motivado, explicamos que era fundamentación, es decir, citar los preceptos de derecho con incisos, con fracciones.
y motivado, citar por qué se me aplican esas normas que está citando la autoridad y deben de concordar unas con otras. Por decir, si yo voy caminando y me multo de un agente de vialidad de un tránsito y la ley de tránsito solo dice que se le pueden otorgar multas a las personas que conduzcan un vehículo y yo voy caminando sin nada, a lo mejor va a estar fundado la ley, me van a decir, no, yo te multo porque la multa está contemplada en el artículo tal y la ley tal, pero la motivación no va a encajar porque esos artículos no se me pueden aplicar a mí, porque el contenido de la norma, la hipótesis que maneja, lo que establece, pues no se está cumpliendo la realidad y no se está justificando que se me aplique. Entonces, justificar, decir por qué razón, por qué circunstancias las normas que están escritas, que están citadas como fundamento se me aplican a mí, eso es la motivación. La fundamentación es citarlas. Es que haya una base jurídica, algún artículo en una ley o incluso jurisprudencia que diga que yo estoy obligado a hacer algo o que tengo derecho a pedir algo, que tengo una facultad fundada y motivada. Requisito de el artículo 16 del principio de legalidad. Ser expedido sujetándose las disposiciones relativas al procedimiento administrativo. Otro requisito que tiene que ver con la forma. Ser expedido sin que medie error en el objeto. Y otra vez sin que medie error en la causa o en el motivo. Es decir, en los antecedentes que se deben exponer claros. Ser expedido sin que medie dolo o violencia. Y estamos viendo otra vez en la fracción octava el objeto, la fracción novena la voluntad, que no haya vicios de la voluntad, mencionar el órgano coalemán, otra vez sujeto emisor. Así vamos a encontrar en cada fracción que se cumple con los requisitos que las expliqué doctrinalmente. Pero todo órgano de autoridad de la Administración Pública Federal debe cumplir con estos requisitos para que el acto exista y sea válido, ¿sí? Entonces, no le pueden decir ustedes a la autoridad que lo admite o a un juez cuando le falta algunos de estos requisitos, es que le falta el requisito de mérito. Bueno, pero sí, ¿dónde está el requisito de mérito? La fracción octava, la fracción tercera, la fracción que esté, etcétera, del artículo tercero. Es que no está fundado y motivado y lo deben, y la autoridad tiene obligación de fundar y motivar el acto por el artículo 16, por el artículo tercero, fracción quinta de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Entonces, debe de reunir todos estos requisitos legales porque son los requisitos del acto administrativo. Si no reúne alguno de los requisitos, alguno de los elementos establecidos con esta fracción, el acto administrativo o no va a ser válido o le va a faltar un elemento de existencia que va a ocasionar su nulidad. ¿Sí? Que no exista el acto o que en nuestra legislación no se puede declarar una inexistencia, pero que si existe el acto sea nulo, es decir, que no pase nada, que no pueda causar sus efectos, es decir, como si nunca se hubiera emitido. ¿Ok? Entonces, cuando deban de seleccionar un acto de autoridad y analizar sus requisitos, deben de irse a la ley que establece cuáles son, porque emanan de la ley, porque los actos son formales.